Estamos aquí con Miriam, presidenta de la CECAP. En primer lugar, un placer por recibirme. Miriam, agradezco mucho que me des esta oportunidad. Me gustaría hacerte algunas preguntas en relación a tu papel como presidenta de la CECAP y con respecto a cómo ha cambiado el rol de los padres en relación a la enseñanza digital en nuestro alrededor. Ujú. En primer lugar, ¿cómo crees que se han adaptado muchos padres al hecho de que sus hijos estudien hoy en día a distancia? Pues hombre, ha sido pues de golpe y porrazo aprender en muy poco tiempo pues unas técnicas digitales pues que yo por lo menos no estaba puesta al día. Es decir, yo no trabajo en el sector de la tecnología ni mucho menos trabajo en casa. Entonces, evidentemente pues tengo conocimientos a nivel de usuario. Entonces, nos hemos tenido que adaptar. En pandemia nos pilló de sopetón, nos pilló el toro, evidente. Y yo creo que a todos nos pilló un poco, mm, pues en un bypass, ¿no? Porque pues sí tenemos en los colegios, sí que empieza a haber ya los chavales que están ya casi en la ESO con ordenadores o con Chromebooks, y tablets, pero vamos, o sea, es un poco más como de ocio, ¿no? Más que para estudiar. Entonces, cuando llegó la pandemia en casa, pues yo tengo dos chavalitas de primaria y menos mal que tenía dos tablets, porque si no, pues hubiese tenido más de un problema. Era problema, claro. Algunos padres sí que han tenido problemas, pues porque pues que les ha pillado que los chavales están los dos en diferentes niveles de educación y sí que era más problema. Pero bueno, a mí personalmente pues me he podido adaptar un poquito. En segundo lugar, me gustaría preguntarte por cuáles crees que son los aspectos que se podrían mejorar en relación al papel de los padres con respecto a la enseñanza digital, Pues en relación a su adaptación, a cómo se han adaptado los padres, ¿no? A esta nueva yo enseñanza. creo, yo creo que en primer lugar acercar la tecnología a todos, o sea, que da igual en qué colegio estés, tanto de la red concertada como de la red pública, porque todos somos una comunidad educativa y creo que deberíamos de tener todos acceso a lo mismo y que sea un alcance pues, a todas las economías. Cuando digo alcance de los recursos tecnológicos, es decir, que todos los críos tengan el mismo sistema, plataformas mucho más fáciles de entender, porque hay plataformas que pues tienes que hacer un máster, nunca mejor dicho, tienes que hacer un Ujú. máster para entenderlas. Y pues, y claro, para eso también se tienen que modernizar los distintos centros educativos. Y, y bueno, pues también cursos de formación para los padres, porque habrá padres que, pues mi marido, por ejemplo, no tiene ni idea de informática. O sea, mi marido no sabe más que abrir el ordenador, encenderlo y poco más. Y es de la era actual, te quiero decir que no es ningún señor mayor ni Sí. nada por el estilo, te quiero decir que todo el mundo no tiene los mismos conocimientos, entonces habría que hacer un poco pues énfasis en ese tema también. Ujú. Estamos hablando de algo más inclusivo a nivel tecnológico. Eso es. Sí. Ujú. A continuación me gustaría saber qué puede hacer la CECAP, tu asociación, en relación a la situación de los progenitores, ¿no? Con respecto a la educación a distancia. Pues nosotros como federación lo único que podemos aportar es dar la voz a todas las familias que necesiten recursos o que necesiten pues hablar con las distintas administraciones educativas y realmente nosotros solo tenemos esa labor, ¿no? O sea, tenemos la voz y por así decirlo, la representación de las familias en la comunidad educativa, ¿no? Lo que es la red concertada. Entonces, pues bueno, pues lo único que podemos es eso, pues transmitir conceptos que nosotros vemos que se tienen que mejorar y pues y sobre todo la defensa de la educación de nuestros alumnos, vamos, de nuestros críos. Ujú, por supuesto.
¿En qué sentido crees que afecta este cambio que hemos sufrido recientemente en la enseñanza al objetivo de la CECAP de crear comunidades educativas fuertes? Pues ha afectado de muy mala forma. Es decir, yo creo que esta pandemia ha empeorado toda la situación a nivel como sociedad. Entonces, a nivel como sociedad, evidente, pues tenemos un problema muy gordo, porque toda esta situación ha enfriado totalmente lo que es las relaciones sociales humanas. Entonces, la pantalla no deja de ser un muro, aunque sea yo te vea y tú me veas, no deja de ser un muro, que no te puedo tocar, no te puedo sentir, no te puedo transmitir lo que siento, ni tú a mí tampoco. Es decir, no puede ser, la comunidad educativa necesita una comunicación verbal, aunque tú me veas como yo transmito las emociones y todo, no las sientes igual, porque no estás enfrente mío, Claro. porque no te puedo tocar. Y yo creo que a nivel ya no solo de los progenitores, sino también para los que están al otro lado de la pantalla, es decir, los profesores, los que te tienen que enseñar a ti las cosas, tampoco expresan lo mismo a través de una pantalla que cuando te están hablando a ti. Ujú. Eso es. Esto te enfría las relaciones. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, son los niños que están en primero de primaria, que están aprendiendo a leer y a escribir. Pues la mascarilla hace mucho también, hace mucho daño, porque no ven cómo pronunciamos las palabras, no ven nuestros gestos, los gestos de la boca, de cómo ponemos los labios, la lengua, o sea, no ven nada, o sea, están ciegos en ese tema. Entonces, yo no sé, a medida que va pasando el tiempo, veremos las consecuencias de todo esto, es decir, esto ahora es un problema, pero las consecuencias vienen más tarde. Ujú. Y yo creo que eso, pues, no lo vamos a recuperar. Es una. Porque, además, a los críos que están en primero de primaria y los que están justo antes, que están en HH5, ¿no? Ujú. Que están justo cuando empiezan a discriminar los fonemas, a ver cómo se hacen determinadas cosas, pues va a haber esta generación que han llegado a este nivel de no relaciones sociales, pues van a tener un problema de eso, de base, porque la base está ahí, en Ujú. esas relaciones. Es una pérdida, digamos, a varios niveles, ¿no? En ese Sí, sentido. sí, sí, yo creo que, y no a todos nos ha afectado igual, es decir, a cada persona en el nivel educativo en el que ha estado justo en el momento de la pandemia, pues le va a afectar de diferente forma. Y, A unos más que para otros, y sobre todo el problema de base. Yo creo que la base va a ser fundamental para las consecuencias del futuro educativo. ujú. Y Y en yo creo que eso relación. dime, No, no, perdona, dime, continúa. que yo creo que eso es en lo que nos deberíamos de centrar un poquito, en lo que es la base de toda esta situación, de todo lo que se está componiendo a partir de ahora. Ujú. De No acuerdo. sé si me estás escuchando, pero está mi hija pequeña por aquí, al No, fondo. no te preocupes, no hay ningún problema. Saldrá la pantalla también. Ha salido en algún momento, pero no hay ningún problema. No, no pasa nada. En relación a eso, también te quería preguntar por cómo crees que afecta la nueva educación al rol de los padres, a su participación en la educación de sus hijos. Pues mira, cuando estábamos en pandemia, y volvemos a lo mismo, porque es que ha sido el punto de inflexión de todo esto, claro. Cuando estábamos en pandemia, nosotros hacíamos el rol de profesores y de progenitores a la vez. Porque yo a las mañanas, según me levantaba, pues tenía que enchufarles a la pantalla y explicarles cuando salían de la clase virtual qué es lo que habían explicado en clase. Porque yo se lo tenía que volver a explicar porque, claro, evidentemente con una tableta enfrente que les decía, pues sí, esto es un sustantivo.
Y el adjetivo es el que va en género y número acompañando al sustantivo. ¿Y qué es un adjetivo? Me preguntaban mis hijas. Claro. Claro, no sabían Ujú. qué era porque lo habían leído. Sí, sí, muy, muy bonito el escribir qué es lo que es un sustantivo, pero si no se lo explica a nadie, pues no hacemos nada. Entonces yo hacía de profesora también. Ujú. Me Falta, imagino que eso es lo que nos ha pasado a muchos de los progenitores de en ese momento. Y a partir de ahí, pues me imagino que en los niveles diferentes de educación, pues en la ESO no supongo que habrán estado haciendo de profesores, pero sí supongo que habrán estado de apoyo a esas clases también, me imagino. Un poquito de apoyo, por experiencia, por conocimientos, pero no solo como padres, quiero decir, ujú. que es nuestra labor, se supone. Claro, claro. Esa accesibilidad que les falta, ¿no? De poder tener a una figura a Eh, la que consultar. Ujú. esa Y accesibilidad ¿no? y el poder preguntar las dudas no sé, pues con otra perspectiva. Porque yo, ujú, por ejemplo, mis hijas hablan están en modelo de dedo, o sea, todo en euskera. ujú. Yo no hablo euskera, mi marido tampoco habla euskera. Entonces, la educación se ha perdido, pues mis hijas han estado sin hablar euskera en casa 6 meses. Claro. Han perdido. O sea, al final, lo que te venía diciendo antes, es decir, las consecuencias de haber estado en pandemia con una enseñanza virtual no de sopetón, porque no fue poquito a poco, sino fue de sopetón. Entonces, y bueno, y habría que dar gracias porque tuvimos clases, porque hay gente que no ha tenido ni clases. Claro. Entonces, todo eso que han perdido lo han tenido que recuperar en el siguiente curso a pasos muy rápidos. Sí, Entonces, todo tiene un acto y un, ¿cómo se dice? una Acto y consecuencia. reacción. Eso es, todo tiene una consecuencia. Ujú. Y bueno, ya para terminar, desde el punto de vista más grave, podríamos decir, de los cambios que hemos sufrido recientemente, me gustaría conocer tu punto de vista con respecto a las quejas que han postulado muchos padres, ¿no? Con respecto a los problemas que genera esta educación a distancia, ¿no? Sobre todo a nivel de salud mental por parte de los niños, porque hoy en día no tienen la misma facilidad para socializar que tenían antes, ¿no? Entonces, ¿qué crees que se podría hacer para hacer frente a este problema? Pues hombre, no lo sé, porque, a ver, y te digo no lo sé porque es un problema, es un, es un problema que tiene una consecuencia muy compleja pues porque los niños han estado, bueno, no solamente los niños, es decir, todos hemos estado enganchados a las pantallas digitales. Han estado, yo qué sé, las horas que han estado delante de un televisor viendo dibujos, jugando a la Play, a las consolas, vamos, no a la Play, sino las consolas, por no decir marcas, a las tablets, pues sobre todo a cosas virtuales, ¿no? Es decir, no han Ujú. estado socializando. Sí, Entonces, ese tipo de contacto que no hemos tenido, ni ese tipo de relaciones que nosotros estábamos acostumbrados a tener como sociedad, pues pues es difícil manejar. Es una situación tan compleja que yo no te sabría valorar cuál sería una de las soluciones, pero desde luego, mm, luego tenemos el problema de que si socializamos mucho, suben los casos y ya nos restringen. Nos restringen por todos los sitios, es decir, no está en mi mano solventar ese problema, ¿no? Pero yo reconozco que es una situación que no me gustaría estar en el pellejo de los que gobiernan y de los que tienen que tomar esas decisiones, porque es un problema muy serio, porque está trayendo muchos quebraderos de cabeza, sobre todo para los chavales, ujú, para la gente joven, para los que han perdido, para esta generación que ha perdido lo que es
el estar en la calle. Jo, yo me acuerdo que cuando oímos por primera vez los niños en la calle, después de los 4 meses de confinamiento, íbamos corriendo a la ventana a oírlos porque era increíble. Claro, Yo era vivo, otra vida. yo, es que decías, pero es que es increíble porque claro, y de hecho es una situación que eso no lo vamos a recuperar nunca, ¿eh? Ese periodo de tiempo que hemos estado confinados, cerrados, ya no solamente en nuestras casas, sino también en nosotros mismos, ¿eh? Porque ha sido una situación muy complicada, pues porque cada uno hemos vivido de una forma la situación, cada uno ha tenido unos problemas diferentes, hemos perdido seres queridos sin poder verlos. Pues hombre, pues cada uno tiene que vivirlo y afrontarlo y saber vivir hacia adelante, ¿no? Pero hay gente que necesita mucho más que eso, más que se lo digas tú. Necesita mucho más que eso, un apoyo psicológico, pues para poder seguir hacia adelante. Y toda esta generación de chavales pues que os habéis perdido también, porque también hay que incluirte a ti, pues tú eres joven. Y entonces también Relativamente. hay que, bueno, más joven que yo ya eres. Entonces, tú tienes un periodo de tu tiempo que habrás estado, pues me imagino que te darás cuenta de que ese tiempo que has perdido, porque lo hemos perdido, ese ya no lo vamos a recuperar nunca, pues está ahí, en un limbo, que bueno, pues que cada uno se habrá metido en un mundo y hay gente que igual se mete ahí y no ha salido. Pues yo lo sé por mis familias, ¿no? Porque yo tengo familiares, pues que yo he perdido familiares durante la pandemia. Tengo familiares que a consecuencia de la pandemia están enfermos y luego tengo gente que tiene miedo a salir a la calle porque, porque sí, porque, por ejemplo, mi suegro, por ejemplo, tiene miedo de darles besos a los críos ahora. Darles un abrazo, pues es complicado porque, pues hombre, sí quiere, pero es un poco reticente porque, claro, fíjate que no es que se pegue algo, porque, claro, yo tengo un niño pequeño que no lleva ni mascarilla, ni es obligatorio todavía, entonces, pues como que es un poco, pues el que no se le pegue, el que no sé qué, el que no se puede tocar, no se puede, pues es lo que volvemos a decir, es decir, nos hemos perdido las relaciones sociales y es algo que para nosotros como humanos, pues hemos perdido un cachito. Es Ujú. que no sé cómo explicarlo. Hemos perdido un cachito de humanidad. Te entiendo perfectamente. Entonces, pues por eso te digo que yo creo que es un problema tan complejo que va a ser difícil solventarlo. Y solventarlo con soluciones efectivas. Porque claro, volvemos a lo de antes, que si viene otra vez la ola de no sé qué, viene otra vez la cepa de no sé cuánto, volvemos a restricciones. ¿Y dónde se restringe? En las relaciones sociales, que se supone que es el foco de mayor expansión del virus. Así que yo Bueno, no te puedo contar mucho más. ya me has contado muchísimo. Ahora voy a pausar la grabación. De paso, quería agradecerte em, el que me hayas dedicado tu tiempo, ¿no? A una hora tan inoportuna No, y esto siento ningún haber problema. tenido que volver a llamarte por los problemas técnicos que hemos tenido. Ningún problema. Tú ya sabes que no hay ningún problema.